Mi nombre es Flor Salvador Minor, curso el segundo semestre de la carrera de Gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. En esta ocasión les seguiré hablando sobre el continente europeo y sus países. Moldavia. Su capital, Chisinau, fue reducida a escombros durante la Segunda Guerra Mundial y tras un devastador terremoto en 1940, pero tras su reconstrucción sigue conservando su encanto y su espíritu cosmopolita. En ella se puede visitar importantes lugares y monumentos como la Catedral Metropolitana, el Arco Triunfal, el Callejón de los Escritores Rumanos y la Torre de Agua. La localización del país en el punto de contacto entre la Europa central y la Europa del Este hacen que su cultura esté influida fuertemente por las dos regiones. En los últimos 2 siglos, la Europa occidental también influyó significativamente en Moldavia, especialmente Francia y en menor medida Alemania. Hubo también una influencia de cultura rusa tras la anexión hecha por el Imperio ruso en 1812 y después en 1940, cuando Moldavia formaba parte de Rumania, por la Unión Soviética. La historia y la cultura de Moldavia no se puede entender sin estudiar la historia y la cultura de Rumania. Su moneda, el leu moldavo, es la unidad monetaria de Moldavia. El significado de su bandera. La bandera de Moldavia fue adoptada el 12 de mayo de 1990. Los símbolos nacionales representan más de 600 años de historia, así como la estrecha conexión con Rumania. La bandera nacional está compuesta por los colores tradicionales rumanos, azul, amarillo y rojo. El nombre de Moldavia deriva del nombre del río Moldova. Personajes importantes. Lewis Milestone, director, productor y actor. Nació el 29 de septiembre de 1985 y murió el 25 de septiembre de 1980 a la edad de 84 años. Valeria Karaman, es actriz. Nació el 15 de agosto de 1924, tiene 25 años. Valeriu Andriuta, es actor. Nació el 22 de diciembre de 1967 y tiene 52 años. Gastronomía. La gastronomía ha ganado una popularidad más allá de los límites de Moldavia, debido al amplio uso de diversas frutas y verduras, especias y condimentos que le confieren un sabor específico y fuerte a sus platos tradicionales. El color específico de las comidas tradicionales se debe a la elevada utilización de maíz. El plato de presentación de Moldavia es probablemente la mamaliga, una masa de maíz o polenta con un sabor fino y delicioso. Normalmente se sirve con pescado frito, huevos revueltos, chicharrón, queso de oveja joven y crema agria o salsa de ajo picante llamada mugdei. Cuando a platos de carne se refiere, los moldavos utilizan la carne de cordero, carne de res y aves. La carne se fríe al horno o a la parrilla. Como regla general, la carne se combina con verduras y frutas. Las verduras como los tomates, pimientos verdes, berenjenas, repollo, frijoles, cebolla, ajos, etc., desempeñan un papel especial en la cocina de Moldavia, ya sean frescas, hervidas, fritas, al horno, rellenas, cocidas o saladas. La fertilidad del suelo y los métodos agrícolas tradicionales hacen posible el cultivo de una amplia gama de productos ecológicamente puros. Las sopas de vegetales y carne de cualquier tipo son muy buenas. La típica sopa tradicional de Moldava es seama, de gaina, kutaite, sopa de pollo con fideos, sopa campesina, sobre la base de carne de ternera y diferentes verduras. Las ensaladas preparadas de acuerdo con el método ruso, utilizando ingredientes inimaginables, son también muy deliciosas. Y lo más importante, no te olvides de acompañar estas comidas con vino moldavo. El vino producido en esta tierra se hizo famoso durante siglos por su rico sabor, todo ello gracias al clima, el suelo y la forma de hacerlo. Prácticamente todas las familias en los pueblos cultivan sus propias uvas y producen su vino en casa. Idioma que hablan. La mayoría de los moldavos hablan rumano. Cantidad de vino que producen. Hoy en día Moldavia cuenta con alrededor de 135.000 hectáreas de viñedos y a partir de la uva para vinificación, unas 140 bodegas elaboran en promedio de los últimos 5 años entre 1.2 a 1.5 millones de hectolitros de vino. Otro de los países de los cuales les voy a platicar es Montenegro. Montenegro es un país del sudeste de Europa situado en la península de los Balcanes, a orillas del mar Adriático. La capital de Montenegro es Podgorica.
El idioma oficial, el montenegrino, aunque todos los habitantes hablan serbócrata y se reconocen también como oficiales el albanés y bosnio, la forma de gobierno es una república parlamentaria, la moneda el euro, puesto que es uno de los países en los que circula, pero no está integrado en el sistema monetario. Cultura general. El actual Montenegro ha pertenecido a lo largo de 2 milenios a sucesivos imperios y estados, desde el Imperio Romano en el siglo II hasta la Confederación de Serbia y Montenegro, creada en 2003 entre las dos repúblicas que quedaban de lo que fue la antigua Yugoslavia. Antes de la Primera Guerra Mundial, Montenegro se alió con Grecia, Bulgaria y Serbia contra Turquía para liberar el resto de los Balcanes, que aún estaban bajo dominio otomano. En 1918 la monarquía finalmente fue abolida y Montenegro se unió con Serbia, que culminaría con la creación de Yugoslavia, aunque con fuertes tendencias autonomistas. En la Segunda Guerra Mundial el país fue invadido por Italia fascista y posteriormente por la Alemania nazi. El 6 de enero de 1945 Montenegro fue liberado por los partisanos comunistas y pasó a pertenecer a Yugoslavia en calidad de República Federada Socialista. Clima. El clima de Montenegro tiene claros matices continentales. La mayor parte del país, el norte y el interior, tienen un clima continental húmedo debido a la presencia del murallón litoral. En el litoral la temperatura del mes más cálido se sitúa en torno a los 24 grados centígrados. Los veranos son largos y secos, mientras que los inviernos son cortos y húmedos. Los inviernos son templados sobre los 13 grados centígrados. En el interior del país los veranos son más calurosos, por encima de los 25 grados centígrados, pero los inviernos son mucho más fríos, por debajo de los 5 grados centígrados. Vegetación. La vegetación es muy abundante y llega a cubrir las montañas por completo por encima de los 2000 metros de altitud. En el norte encontramos el bosque mixto de planifolias y coníferas. En el litoral un bosque mediterráneo. Podemos diferenciar 4 ecorregiones: el bosque caducifolio de Liria, el bosque mediterráneo en la costa, el bosque mixto balcánico en los extremos norte y este y el bosque mixto de Alpes dináricos en el resto del país. Significado de la bandera de Montenegro. La bandera de Montenegro es el símbolo nacional de esta república europea. Está compuesta por un paño rojo oscuro rodeado por un marco dorado. En el centro de la bandera se impone un gran escudo del país conformado por el águila bicéfala de oro que sostiene un centro y un orbe de azur. Esta ha sido la única bandera de Montenegro desde su independencia en 2006. Los símbolos propiamente montenegrinos empezaron con el Obispado de Montenegro al disponer de una cruz sobre un fondo rojo y después con el Principado de Montenegro, que reinstauró el águila bicéfala. Desde el Reino de Montenegro se incorporaron los colores paneslavos que se mantuvieron en el dominio yugoslavo, incluyeron el comunismo. Personajes importantes. Stefan Nemanja, también conocido como San Simón, fue uno de los gobernadores más importantes de la Edad Media, fundador de la dinastía Nemanjić. Se le considera, junto a su hijo, canonizado como San Sava, fundador de la Iglesia Ortodoxa. Nicolás, único rey que ha subido al trono de Montenegro. Momir Bulatović, fue presidente de Montenegro en 1990 y 1998. Milo, fue primer ministro entre 1991 y 1998 y desde 2012 hasta la actualidad, también presidente desde 1998 hasta 2002. Gastronomía. La gastronomía montenegrina está muy influenciada por las cocinas italianas y turcas por motivos históricos, aunque también por las cocinas de los países vecinos, como ocurre en otros países de los Balcanes. Se suele empezar por la comida con un plato de sopa, que puede ser clara o muy espesa, con abundancia de verduras, fideos, arroz o incluso carne. Algunos platos principales son camacac, hecho de harina de maíz y patata; japrasí, que es carne de ternera con arroz envuelta en hojas de col; popesi, filete de ternera enrollado con queso, cajmac y jamón; kufte, albóndigas. Goza de mucha fama el cevapí, un plato popular en todos los países balcánicos que consta de carne picada cocida a la brasa, servida sobre un pan plano y acompañada de cebolla cortada y, en algunos casos, cajmac.
una crema láctea. Es muy común entre los montenegrinos desayunar un burek, una empanada hecha de pasta filo y distintos rellenos. También es famoso el popora, una mezcla de pan, leche, aceite y queso, o el sik bara, hecho básicamente con harina de maíz y leche agria. Algunos postres y dulces famosos son el baklava, pastel de nueces y miel, el kremepita, pastel de vainilla y crema pastelera, el zampita igual al interior pero solo de crema pastelera. En cuanto a las bebidas, el café turco siempre está presente en la vida diaria de los montenegrinos. Son famosos los vinos del país elaborados a partir de las uvas Ranak y Krastak, que se cultivan al sur de Montenegro, y la cerveza Niksi. Música. Los sonidos tradicionales de Montenegro, desde los tonos melancólicos a los alegres. Las melodías tradicionales montenegrinas son a menudo simples, el motivo principal se repite regularmente y la letra no es complicada. Una de las mejores maneras de conocer más sobre la música de Montenegro es conocer a nuestro famoso Guitar Duo, dos guitarristas que virtuosamente conectan los sonidos tradicionales con los modernos. Cantidad de vino que produce. Montenegro es conocido por su gran variedad de vinos de buena calidad. Se cultivan principalmente en el centro y el sur del país. Entre las 28 variedades de uva, los vinos más famosos son Ristak y Iranak. Ristak es un vino muy raro y es la única bodega del mundo que lo produce. La uva Vitis vinifera solo crece en Serbia y Montenegro, y la mayor cantidad se cultiva en la zona de Podgorica, ya que Montenegro tiene un clima perfecto para ello, con suficiente humedad y gran cantidad de días soleados. Ristak es un vino de alta calidad, seco y rico en sabor con aromas frutales. Ranak es un vino tinto que ocupa el 70% de la superficie del viñedo de Plantains. El nombre Branagh significa el caballo negro y es un vino premiado con su primer premio recibido en la Exposición de Londres en 1907. Es la bebida ideal para acompañar carnes, comidas picantes y la combinación más sorprendente que hace junto con jamón y queso. Otro país del que les voy a hablar es Noruega. Su capital es Oslo. La cultura noruega puede ser considerada un tanto diferente a la de otros países industriales avanzados. Sufrió el proceso de urbanización algo más tarde que los demás, y hasta principios del siglo XX era todavía un país formado mayoritariamente por agricultores. Hoy en día es una de las economías más ricas y avanzadas a nivel mundial. La sociedad de este país se caracteriza por una fuerte tradición de igualdad y un sentido de la justicia permanente. Los aspectos tradicionales son muy importantes para los noruegos. Es un pueblo que se siente orgulloso de su patrimonio local, al igual que los dialectos que hablan. Los noruegos se caracterizan por la estrecha relación que guardan con la naturaleza y el disfrute de la vida al aire libre. Caminar por los bosques, campos y montañas es un ritual muy popular, especialmente los domingos, y forma parte de la identidad del país. Su significado de su bandera. La bandera de Noruega está conformada en forma de rectángulo rojo, con una cruz azul bordeada en color blanco. Fue diseñada por Frederick Meltzer en 1821. Es una bandera inspirada en la Dinamarca. De hecho, su diseño no difiere mucho del de las banderas de otros países nórdicos. La cruz presente en la bandera noruega tiene un brazo más corto que el otro, aunque ambos llegan a los bordes del rectángulo. Esa cruz hace referencia al cristianismo, pero también simboliza las relaciones con Suecia. Su moneda de Noruega. En la actualidad continúa vigente la corona noruega. El código de esta es NOK. El emisor de esta divisa es el Banco de Noruega. Las monedas metálicas que se utilizan en la actualidad son las de 1, 5, 10 y 20 coronas. Las dos primeras se fabrican en cuproníquel, mientras que las dos últimas están elaboradas con bronce de níquel. En cuanto a los billetes, hay en circulación de 50, 100, 200, 500 y 1000 coronas. Personajes importantes. Noruega ha sido cuna de artistas tan relevantes como el pintor Edvard Munch. Los temas más frecuentes en su obra fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad, la angustia, la muerte y el erotismo. Se le considera precursor del expresionismo por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras, además del mejor pintor noruego de todos los tiempos.
El compositor Edvard Grieg nació en Bergen, Noruega, el 15 de junio de 1843, descendiente de una familia de escoceses, cuyo apellido original era Grieg. Después de la batalla de Culloden en 1746, su bisabuelo había emigrado por varios lugares, para finalmente asentarse como comerciante en Bergen, Noruega, alrededor del año 1770. Gastronomía. Para occidentales, los platillos noruegos no son del todo extraños, con ingredientes principales como pescado, papas, huevos, vegetales y arroz. Algunas recetas tradicionales son lutefisk, pescado blanco marinado con soda cáustica; pinnekjot, carne seca clásica de la época navideña; risgrøt o riskrem, arroz con leche; malahov, cabeza de oveja; Rakfisk, pescado fermentado; y Ribe, corte especial de costillas de cerdo. Un número de noruegos come carne de ballena, aunque esta prácticamente suele dividir opiniones. El consumo de licor no es bien visto entre semana y suele quedar reservado para los fines de semana, por los que anfitriones no suelen ofrecer vino, cerveza u otra bebida alcohólica a sus invitados, y café o agua son las opciones habituales en los hogares. Música. En cuanto a la música, Edvard Grieg es un famoso compositor de música clásica que ha alcanzado un reconocimiento internacional a través de diferentes obras, incluyendo sus obras más aclamadas, Concierto para piano y orquesta en la menor. La música pop y electrónica son otros géneros relevantes en la escena noruega, con la banda a-ha como gran representante de éxito comercial con 35 millones de álbumes vendidos y 36 millones de sencillos desde los años 80. Vestimenta de Noruega. Los noruegos no tienen muchas reglas en torno a los códigos de vestimenta y son particularmente informales a la hora de elegir ropa para su vida cotidiana, incluso para ambientes de trabajo. La vestimenta regular para los noruegos es ropa deportiva o pantalones de jeans, y quienes usan traje o vestido formal por lo general están obligados por sus profesiones. ¿Qué cantidad de vino se produce? El mercado de vino en Noruega ha evolucionado siguiendo una tendencia claramente creciente a lo largo de los últimos años. Según datos del último informe comercial elaborado por el ISEX, durante el periodo 2015, el volumen total de la importación de Noruega supera los 84 millones de litros, lo que supone un notable incremento de casi el 18% en apenas una década y da una idea del crecimiento del mercado en el periodo. Otro país es Países Bajos, su capital es Ámsterdam. Los Países Bajos son un país del noreste europeo, conocido por su paisaje plano de canales, campos de tulipanes, molinos y ciclovías. Sus lenguas oficiales es el neerlandés. Su moneda es el euro, miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de 1999. Significado de su bandera. El levantamiento de las provincias protestantes de los Países Bajos contra España, encabezado por Guillermo I, príncipe de Orange y conde de Nassau, llevó a la proclamación de su independencia en 1579. Su religión es católica romana protestante. Cultura general. Durante el periodo gótico y renacentista de los Países Bajos, comenzaron a experimentar un desarrollo artístico notable, sobre todo en pintura. En el plano intelectual, Erasmo de Rotterdam, nacido en los Países Bajos, tuvo gran influencia en la vida cultural de su país y de Europa. Personajes importantes. Vincent van Gogh, el pintor postimpresionista o también conocido como el de los girasoles amarillos y la barba roja, nació en el seno de una familia humilde en Groot-Zundert, Holanda. Pasó su vida recorriendo capitales europeas a la vez que pintaba paisajes que él mismo admiraba, aunque tuvo una vida bastante difícil. Sus obras tuvieron una gran influencia en la historia del arte de todo el mundo. Ana Frank. Otra de las personas que marcaron un antes y un después en la historia holandesa es Ana Frank, una niña que emocionó la literatura a través de su famoso diario relatando de manera directa y sincera el horror nazi. Johan Cruyff, uno de los personajes más emblemáticos del país, nació en Ámsterdam en 1947. Se trata de un futbolista profesional que empezó su carrera en el club de fútbol Ajax de Ámsterdam y llegó a ser una leyenda de fútbol para equipos como el que
vio crecer el FC Barcelona o la selección holandesa. Música. La orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam goza de prestigio internacional y también cabe mencionar a la Orquesta Sinfónica de Rotterdam. Las principales bibliotecas de los Países Bajos son la Universidad Estatal de Leiden, la del Museo del País. Lo más famoso son lo que exponen el trabajo de los pintores holandeses. Museo Nacional, el Museo Rembrandt, el Museo Van Gogh y el Museo Sterling, todos ellos en Ámsterdam. ¿Qué cantidad de vino produce? La mayoría de los viñedos holandeses se encuentran en la región de Achterhoek, el rincón más oriental del país, cerca de la frontera con Alemania. En total eran unas 1.200 hectáreas antes de que la cerveza se convirtiera en bebida popular, señala Matthias Hulst, propietario del viñedo Apostelhof. Junto con su padre, Hulst transformó a partir de 1970 parte de la plantación frutícola en viñedo. Hoy el Apostelhof suministra sus vinos elaborados a base de vides clásicas como Müller, Thurgau, Riesling, Grauburguer y Auxerrois a varias bodegas y mesones en Holanda. También a los turistas alemanes les gusta llevarse a casa como souvenir un par de botellas de vino holandés. Otro país es Polonia, su capital es Varsovia. Su carácter único se desarrolló como un resultado de su geografía de Europa occidental y oriental. Con el tiempo la cultura polaca se ha visto profundamente influida por sus vínculos con los mundos germánicos, latinos y bizantinos, como también el diálogo continuo con los muchos otros grupos étnicos y las minorías que viven en Polonia. El pueblo de Polonia se ha considerado tradicionalmente hospitalario hacia los artistas del extranjero y con ganas de seguir las tendencias culturales y artísticas en otros países. Estos factores han contribuido a la naturaleza versátil del arte polaco, con todos sus innumerables matices complejos. La cultura polaca se ha visto influenciada tanto por la cultura oriental como la occidental. Actualmente esto se evidencia en su arquitectura, folclore y arte. Polonia es el lugar de nacimiento de varios personajes conocidos como Marie Curie, Frédéric Chopin, Nicolás Copérnico, el Papa Juan Pablo II, Lech Walesa, Josep Conrad y Simón Pérez, entre otros. Su moneda. Aunque en Polonia todavía no se usa el euro, siendo la moneda oficial polaca el zloty, siglas bancarias son PLN, es muy fácil cambiar el dinero o pagar con tarjetas de crédito o débito. No se admite el pago con euros en tiendas ni restaurantes ni museos, etc. Significado de su bandera. Los colores del escudo de armas del Estado, el banco del águila que simboliza Polonia desde el siglo XIII y el rojo del escudo, han sido los elementos esenciales de la bandera polaca en todo momento. Representan la sangre derramada por la patria y la blancura de la nieve y la pureza. Personajes importantes. Varios personajes han dejado su huella en la historia común de Europa y del mundo. Nicolás Copérnico, astrónomo nacido en Torún, cursó sus estudios en la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Su obra fundamental, Teoría revolucionaria heliocéntrica, explicaba nuestro sistema solar desde el punto de vista científico, llegando a la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Juan III, rey de Polonia, venció a los turcos en Viena en 1683 y alejó de Europa a la invasión musulmana. Frédéric Chopin, compositor de la época del Romanticismo, nacido en los alrededores de Varsovia, de madre polaca y padre francés, viajó a Viena y posteriormente a París para continuar sus estudios musicales. Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia y Papa Juan Pablo II, el primer pontífice esclavo en la historia de la Iglesia Católica. Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz, sindicalista y presidente de Polonia, inició las huelgas de 1980 en los famosos astilleros de Gdańsk. Gastronomía. La cocina polaca es una mezcla de gastronomías de origen eslavo-alemán, así como tradiciones culinarias propias de la zona. Está muy relacionada con las gastronomías eslavas, en el uso de la avena y otros cereales, pero ha sido influenciada por las gastronomías turcas, alemana, húngara, judía, armenia, francesa, o las cocinas coloniales del pasado.
Se puede decir con gran generalidad que la cocina polaca es rica, sustanciosa y relativamente alta en grasas. Los polacos son famosos por la generosidad que dedican a los periodos de disfrute de la comida. La parrillada polaca consiste en una variedad de carnes ahumadas y salchichas polacas para saborear al aire libre, acompañada con un vodka o una cerveza con el fin de facilitar la digestión. Trajes tradicionales. Los trajes tradicionales típicos polaca varían de una región a otra, pero suelen ser de colores vivos y adornados con bordados. Estos trajes a veces todavía se usan para ocasiones especiales, como bodas o en las partes más rurales de Polonia por las generaciones más antiguas. Los tocados van desde sombreros hasta guirnaldas de flores. El traje lleva delantal, chaleco, camisa blanca y faldas bordadas en el caso de las mujeres. Los hombres llevan coloridos chalecos que combinan con pantalones cortos o largos y bordados. También son muy comunes los gorros con una gran pluma de avestruz acentuada a la figura. Música de Polonia. La música clásica polaca le dio forma a la tradición romántica. Su precursor fue Fryderyk Chopin. En 1810 y 1849, muchas de sus obras unieron la expresión romántica al folclore polaco. Esta corriente fue asumida por Stanisław Moniuszko (1819–1872), autor de óperas nacionales y una serie de canciones interpretadas hoy en día en el marco del Festival Moniuszko en Kudowa, entre otros. ¿Qué cantidad de vino producen? Varsovia, conforme el incremento en las temperaturas afectan los viñedos en los lugares como España, los vitivinicultores de Polonia, 1600 kilómetros más al norte, intentan convertir la mayor productor de vodka de la Unión Europea en un país de vinos. Las variedades de uva cultivadas en Riesling, Chardonnay, Rullander, Rieslager y Blanca Ceibal, La Bianca, Odessa, Muscat y Rondo fueron plantadas en la década de 1990 con el apoyo de los investigadores rusos de Moldavia y de Canadá. Hay variedades más adaptadas a las heladas como el Svensson Red, que se ensayaron como resistentes a temperaturas de -35 °C. Otro país es Portugal, su capital es Lisboa. Portugal es un país del sur de Europa en la península ibérica, que limita con España. Su ubicación en el océano Atlántico influyó en muchos aspectos de su cultura. El bacalao en sal y las sardinas a la parrilla son platos nacionales. Las playas del Algarve son un importante destino y gran parte de la arquitectura de la nación data de los siglos XVI al XIX, épocas en las que Portugal tuvo un poderoso imperio marítimo. ¿Qué significado tiene la bandera? La bandera de Portugal está compuesta por dos franjas, verde y rojo, y un escudo de armas con varios elementos esenciales. El verde de la bandera representa la esperanza del pueblo portugués, mientras que el color rojo representa la sangre de los que murieron en defensa de la nación portuguesa. Su moneda. La moneda oficial de Portugal es el euro, con el símbolo E. Equivale a 100 céntimos de euro. El euro es la sucesora del escudo, antigua moneda de ese territorio. Cultura general. Portugal tiene un riquísimo patrimonio cultural, resultado de la mezcla de varias influencias como fueron las civilizaciones que poblaron el territorio, de los celtas a los fenicios, pasando por los romanos y los moros, e incluso las nuevas generaciones que llegaron después de los descubrimientos. Artesanía. La tradición portuguesa en artesanía es muy diversificada y valiosa. Región a región, los artesanos portugueses dan un nuevo aire a materiales como la cerámica, los metales, el vidrio, los tejidos y los azulejos, entre otros. Tradición portuguesa, arte y cultura. La tradición portuguesa refleja una cultura muy sui generis, gran parte como resultado de la permanencia de los innumerables pueblos que se establecieron aquí. El fado con su guitarra portuguesa, el folclor, los azulejos, la literatura, el arte manuelino o el cante alentejano son algunas de las manifestaciones y símbolos auténticos de la tradición portuguesa y de contribución para el patrimonio de la humanidad. Y si hace unos años la voz
de Amalia recorrió el mundo. Hoy tenemos las voces inconfundibles de Marisa, Ana Moura, Carmino y muchos más. Como gastronomía, bacalao dorado es un plato de origen portugués bastante reconocido y sencillo. Consiste en un preparado de bacalao desalado con huevos y patatas cortadas en trozos finos. Se le agrega además aditivos como aceitunas negras y perejil. Se le, se le llama dorado por el color que adquiere el pescado cuando es combinado con el huevo. Caldo verde. Es una sopa tradicional elaborada con acelgas, papas, aceite de oliva, pimienta negra y sal. También se le puede añadir ajo y cebolla. Entre algunas variantes adicionales se le suma algún tipo de carne o jamón de pierna. Francescina. Es un plato típico de la ciudad de Oporto y se trata de un estilo de sándwich relleno de salchichas, jamón y bistec de res. Además contiene queso derretido en la superficie, el cual es gratinado. Este sándwich viene acompañado de una salsa ligeramente picante a base de tomate y cerveza. Puede ser servido con huevo frito y papas para acompañarse. Carne de cerdo a la alentejada. Es un plato oriundo Alentejo en Portugal. Es una receta que combina la carne de cerdo, animal que es criado en esta zona, y los mariscos, específicamente la almeja. La carne es cortada en trozos y marinada antes de freír con pimentón, laurel, ajo, cilantro, perejil, vinagre, vino blanco y condimentada además con orégano, sal y pimienta. El cilantro también es añadido posteriormente en abundante cantidad junto con las almejas. La cataplana es un plato originario de la zona sur de Portugal, en el Algarve. Esta receta combina diversos ingredientes de mar como raya, rape, salmón, camarón y almejas. Se prepara de forma tradicional en un recipiente del mismo nombre, cataplana, que originalmente se fabrica con cobre pero que en la actualidad se elabora a partir de aluminio o acero inoxidable. Su música. El género musical portugués más conocido a nivel mundial es el fado, que data del siglo XIX, específicamente en la década de 1820, y es originario de la región de Lisboa. Es caracterizada por el tono melancólico, aborda temas como la dureza de la vida diaria, situaciones complejas y se relaciona con elementos como el mar. Suele balancearse entre la resignación y la esperanza. Algunos de los instrumentos más implementados en el fado son las guitarras de 12 cuerdas, la viola y los bajos de 8 cuerdas. Hay quienes asocian las raíces de fado con ritmos africanos, la música tradicional de los marineros portugueses y algunos matices de los árabes. Además, en Portugal también existen otros instrumentos musicales típicos, como el bombo, la guitarra de 12 cuerdas, diversos tipos de viola, el cavaquinho y la gaita de foles. Personajes importantes: Pedro Alvaraz Cabral, oriundo de una familia hidalga del interior de Portugal, recibió del rey Manuel la misión de realizar una expedición a la India, comandando una armada de 13 naos y 1500 hombres para dar continuidad a la ruta inaugurada por Vasco de Gama. Vasco de Gama, el navegante y descubridor portugués más famoso, la carabela portuguesa que a finales del siglo XV era la embarcación más avanzada de su época, fue el tipo de barco escogido para llevar a cabo el descubrimiento del camino marítimo a la India. Luis de Camões es el poeta nacional por excelencia. Tuvo una vida notable porque es simultáneamente un aventurero y un erudito. Como aventurero son conocidos varios episodios de participación en tumultos y varias expediciones militares. Perdió un ojo en una lucha contra los árabes. Padre Antonio Vieira. A los 6 años de edad partió de sus padres hacia Brasil, estudiando en la escuela de los jesuitas en Bahía. En 1641 forma parte de la comitiva que vino a Portugal para prestar vasallaje a la corona portuguesa. Rápidamente destacó como orador y el rey le encomienda varias misiones como diplomático. Lucha por la restitución de los bienes y los derechos de los judíos. Amadeo de Sousa. Fue un extraordinario artista que tuvo una vida excesivamente corta. Nació en 1887 en una casa señorial en el norte de Portugal y falleció en Espino a los 31 años más tarde, víctima de la gran epidemia de gripe.
Lo más impresionante en su arte es la calidad de su pintura totalmente de vanguardia y tan innovadora como Picasso u otros. Cantidad de vino que se produce. Existen 32 zonas productoras de vino protegidas por denominación de origen controlada. En el norte se encuentran de las principales zonas de producción del vino del país, Vino Verde y Douro. En la primera se producen los famosos vinos verdes portugueses y en la segunda el afamado Porto, que está protegido por la denominación de origen Porto. Entre los ríos Duero y Tajo destacan por su extensión las DOC de Dão y Beira Interior. Al noreste de la Lisboa se encuentra la denominación Ribatejo, que comprende 6 subregiones: Cartaxo, Santarém, Almeirén, Coruche, Tomar y Chamusca. En el sur destacan los vinos tintos del Alentejo, DOC, que se encuentran dividida en 8 subregiones: Portalegre, Borba, Évora, Granja, Moura, Redondo, Reguengos y Vidigueira.